¿Alguna duda? Por favor, si puedes repetir. Hay un ejercicio en el Classroom que no debería tomarle más de 7 minutos sobre lo ya visto hasta ahora para preparar un pequeño video corto. Entonces, cuando lo empiezan a subir, me levantan la mano, así ya continuamos con otra dinámica. Papel. No, no te preocupes, Pablo, no lo dije luego. Entonces iniciamos con lo del Classroom. Si hay Adrián que está entrando ahora, iniciamos con un pequeño ejercicio del Classroom. Háganlo sencillo en el buen sentido, no demasiado sencillo. ¿Sí? Empiezan a subírmelo y me levantan la mano para seguir con la dinámica. Para los que ingresaron recién hay un ejercicio en el Classroom corto para que vayan preparando para subir ahora, por favor.
Hola, hola, Eric.
Iniciamos en 2 minutos para los que ya terminaron o en 3 máximo. Mientras vas terminando el resto. ¿Ya están listos? Los que estaban más atrasados.
hoy quiero que nos concentremos sobre el rendimiento de las redes de computadoras, ¿no? Cuando uno habla de rendimiento de las redes, ¿en qué se focalizan o qué piensan? Puede ser la velocidad del ancho de banda. Velocidad del ancho de banda, sí, que está relacionado con qué, por ejemplo. No entendí la verdad, profe, tu pregunta. No sé si puedes replantear. ¿Con qué está relacionado el tema del ancho de banda? Tienes varios factores que afectan al ancho de banda, dependiendo, digamos, ¿no? Por un lado, la capacidad del medio físico. Por otro lado, independientemente de la capacidad del medio físico, el servicio contratado, ¿sí? Que es independiente otra vez de la capacidad. Después, ¿qué otros factores más tienes ahí? Eh, no sé cómo decir esto en términos más técnicos, pero así sencillo sería, creo que el tráfico de la zona. Por ejemplo, cuando estás en un barrio y varias personas están usando un servicio, de repente la red mientras todos están usando, por ejemplo, Netflix, la red se satura, entonces tipo, se hace más lento y pierde calidad, supongo. En los hogares es como más natural cuando el ancho de banda no es reservado. En las empresas tienden a tener un ancho de banda reservado. Entonces, cuando por ejemplo surgió las promociones de ADSL de Copaco, te ofrecían muchos megabits de bajada, pero esos megabits duraban lo que duraba en empezar a conectarse cada vez más usuarios. Cuando había más usuarios en la zona, automáticamente la calidad de transferencia disminuía o bajaba. Que tiene que ver más o menos con lo que tú dices. En lo que son empresas o ambientes empresariales, ¿sí? La lógica te lleva a reservar o tener asegurado una calidad de transferencia. ¿Sí? Especialmente que los contratos en ese sentido son de enlaces simétricos. ¿Todos entienden la diferencia entre un enlace simétrico y un enlace asimétrico? Un enlace simétrico tiene tanto baja y subida son iguales. Exactamente. En el asimétrico, en general, el de subida es más bajo que el de baja. ¿Se entendió la O sea, diferencia? es diferente, no necesariamente tenés más de bajada, pero normalmente suele ser el servicio que nos proveen a las casas. Y tendencialmente la bajada es proporcionalmente desproporcionalmente más grande que la subida. ¿Sí? Porque normalmente, ¿por qué se da esa diferencia? Porque somos consumidores de Internet en la mayoría de los casos, no somos aportadores. No en todos, pero en la mayoría, como clientes por lo menos. ¿Se entendió? Normalmente consumimos servicios de Internet, no ofrecemos servicios, que no es el caso de la universidad, por ejemplo. ¿Sí? Y que otra vez en la realidad está cambiando mucho con el concepto de nube, porque los software de las empresas están saliendo de las empresas y yéndose a la nube. Desde el momento en que están en la nube, no tienes la demanda de subida, porque tu problema de subida se da en la nube, no contigo, no con tu infraestructura de red. ¿Se entiende eso?
Sí, papá. Entonces, entrar a analizar los diferentes aspectos asociados al rendimiento, así como los problemas que pueden surgir y las soluciones. Yo no sé si hay un manual, de hecho creo que Tannenbaum lo decía, no sé si existe un manual preciso que diga qué hay que hacer. Quizá unos cuantos tips, digamos, ¿no? Pero sí pesa mucho la experiencia para entender los problemas de rendimiento. Entonces, y entender quiénes son los actores que actúan en estos problemas de rendimiento. ¿Sí? Y les doy un ejemplo sencillo. Voy a usar varios ejemplos asociados a rendimiento para que se entiendan por qué la diversidad. En la universidad eran las 1 de la tarde y colapsaba la red. ¿Ok? Y la red se volvía extremadamente lenta. Empezaba a las 3 de la tarde y la red se descongestionaba. ¿Sí? Tratar de detectar qué es no es tan sencillo. Entonces, empiezas a mirar primero tu enlace de internet. ¿Por qué te interesa ahí tu enlace de internet? Una pregunta. Para saber cuánto se consume, por ejemplo, a las 1 de la tarde. Para ver si hay alguien que está generando tráfico masivo, ya sea porque está descargando cosas, entonces hay picos fuertes de bajada, ya sea porque, bueno, uno bajando, otro subiendo cosas, se le ocurrió hacer un backup de su drive, etcétera. Otro puede ser que la conexión del ISP esté con problemas, ¿sí? Pero en este caso particular, lo que ocurría era que la LAN local, la red local, se volvía lenta. Y uno empezaba a mirar, al hablar de la red, que la LAN local se volvía lenta, entonces el problema inicialmente, ¿en dónde estaba? ¿Qué dispositivos tengo que empezar a mirar? ¿Qué dispositivo tengo que mirar si digo que la LAN es la que está lenta? ¿A dónde se interconectan todos los equipos de la LAN? El switch. En el switch. Entonces, si empiezo a mirar los paneles del switch, empiezo a ver que hay un incremento de tráfico sustancial en ese horario. Y lo que ocurría es que había dispositivos que enviaban mucho broadcast. Y en la realidad lo que pasaba que a las 2 de la tarde o a la 1 de la tarde, no me acuerdo el horario exacto, empezaban a jugar un juego en red. Jugaban entre 1 a 2 horas, ¿sí? Y durante ese tiempo enlentecían la red. Detectar eso no es tan sencillo, ¿sí? Por un lado, los dispositivos de comunicación tienen un protocolo que me permite a mí graficar el tráfico por puertos. ¿Cómo se llama ese protocolo? Lo dijimos en la clase pasada o antepasada. ¿Alguien se recuerda? El SNMP. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace él? Mediante ese protocolo, el dispositivo de comunicación
informa a una herramienta de monitoreo el tráfico por puerto que está viendo, ¿sí? Para tratar de entender dónde está la sobrecarga, ¿sí? Que también puede ocurrir, ¿sí? Que no sea un juego, sino que sea simplemente una máquina infectada. Entonces la máquina infectada empieza a bombardear la red de diferentes formas, digamos, ¿no? Estoy hablando, puede ser un equipo que esté metiendo ruido, un equipo físico, eléctricamente esté generando ruido, el ruido afecta a las señales empieza a generar pérdida de paquetes, y las pérdidas de paquetes, ¿qué generan? Reenvíos. ¿Eh? Reenvíos. Reenvíos, retransmisiones. ¿Sí? Detrás de eso, ¿sí? También tengo por otro lado, puedo tener gran cantidad de reenvíos. En la medida en que aumentan los reenvíos, aumenta la congestión, ¿sí? Y baja el rendimiento. Medir todos esos valores no es tan sencillo, ¿sí? Después hay momentos críticos, dependiendo la infraestructura, que puede generar cuellos de botellas grandes. Y les doy un ejemplo, dos ejemplos, ¿sí? De un negocio de muchas sucursales había un servidor de cajas. El servidor de cajas tuvo un problema, se tuvo que apagar por un tiempo determinado, se reencendió ese servidor de cajas y todas las cajas al mismo tiempo intentaron sincronizar con ese servidor de cajas. El servidor de cajas no tenía la capacidad de soportar el procesamiento masivo en línea, el enlace no tenía la capacidad de soportar toda la alta tasa de transferencia que se generó, ¿sí? Entonces se tuvo que cortar y se tuvo que hacer una actualización escalonada por bloques, ¿sí? Le estoy diciendo ya el problema y ya la solución, ¿sí? O piensen, tienen un corte eléctrico, ¿sí? Si yo tengo DHCP en mi LAN y tenía 30 máquinas apagadas, ¿qué ocurre cuando enciendo las 30 máquinas? ¿Qué ocurre? Y van a tratar de, o sea, van a enviar solicitud para que se le asigne loco. Bueno, imagínense un corte de luz donde normalmente en una zona lo que va ocurriendo es que en la medida en que va llegando las personas van solicitando las direcciones IP, ¿sí? En el caso que esté configurado de DHCP, si tengo 30, 60 máquinas que se prenden al mismo tiempo al volver la luz y tratan de renegociar una dirección IP, generarán congestión en el servidor, en el medio físico, etc. ¿Alguna consulta hasta ahí? Al principio, cuando arranqué, les pregunté qué incidía en el rendimiento. Hablábamos del medio físico. No es lo mismo tener un 6A que un 5E. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre tener un cableado 6A y un cableado 5E?
La capacidad del canal. La capacidad del canal, que uno es de 10 gigabit y el otro es de 1 gigabit. ¿Sí? Ahora, ciertamente es más difícil notar una congestión en un canal ancho que en un canal no ancho. ¿Sí? O sea, el tiempo que me voy a dar cuenta que alguien está saturando la red o queriendo saturar la red o generando tráfico basura en un canal ancho es mucho más difícil que en un canal estrecho. ¿Sí? Pero a esto se suman los dispositivos intermedios, llámese switches, y la computadora que tiene un problema no menor, porque ¿qué tiene que hacer la computadora? En todo el procesamiento de acceso a la red, ¿qué cosas hace? Cuando la computadora tira un paquete a la red. Primera pregunta. ¿Tiene que estar escuchando el medio o no? ¿No me escuchan o hoy estamos tímidos? Te escuchamos, profe. Una computadora para acceder a la red, ¿qué tiene que hacer antes de lanzarlo al medio? Para evitar congestiones. Completo la pregunta. Esperar su turno. Él tiene que estar mirando el medio, ver si está libre el medio y ahí recién transmitir. Si no está libre el medio, ¿qué tenía que hacer? Esperar. Esperar un tiempo. Ok. El cómputo que empieza a tener la tarjeta de red unido al procesamiento que tiene que hacer ya empieza a ser importante. Ahora, si yo computadora necesito transmitir un conjunto de paquetes, ¿qué tengo que hacer? Tengo un gran paquete, ¿qué es lo primero que hago? ¿Qué es lo primero que hace la capa de transporte? Dividir. Lo divide, perfecto. Lo divide, le pone las cabeceras y lo tira. Una vez que lo tira, será un poco agresivo, lo envía por nuestro medio. ¿Sí? Una vez que lo envía por nuestro medio, ¿qué tiene que hacer él? Y no sé si es la respuesta, pero verifica el estado de sus paquetes. Sí, por ahí va. ¿Qué quiere decir el estado? Y si se perdió, si llegó bien, si llegó mal. Claro, perfecto, Vania. Si recibí el paquete, ¿qué hago con lo que tenía guardado en mi buffer? Ya no me sirve, lo elimino. Sí. En caso contrario, ¿qué les parece que tiene que empezar a hacer? Reenviar. Va a tener que reenviar. Entonces, primero el costo computacional de cada paquete que estoy enviando. ¿Sí? Nuestras computadoras, no sé, yo ahora estoy dando clase, no tengo, bueno, mentira, tengo en background mi WhatsApp porque se rompió mi teléfono y no veo más la pantalla, entonces solamente lo veo por la computadora. Pero independientemente del WhatsApp, está enviando constantemente información de algún tipo. ¿Sí? Ya sea solicitud de actualizaciones, el sistema operativo mismo está generando tráfico. ¿Sí? Cuando empiezo a navegar o empiezo una videoconferencia, miento, ahora estoy en el Meet, estoy transmitiendo voz e imágenes también porque le estoy pasando una diapositiva. Entonces estoy generando tráfico. Eso tiene un costo computacional que viene asociado
a la capacidad de procesamiento de mi computadora, pero mi computadora en un todo. De hecho, tengo una amiga que aunque a Dios gracias ha estado hoy en Estados Unidos trabajando muy bien, ¿sí? Ella hizo su tesis simplemente para demostrar la incidencia grande que tiene la interfaz de red en el rendimiento de la red. Y si uno empieza a pensar en todo el proceso, ¿sí? Afecta muchísimo en el rendimiento. Porque, ¿qué ocurre? Yo empiezo a enviar paquetes, los guardo hasta que recibo un NAC usando TCP. En el caso UDP, no. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si mis temporizadores son pequeños? Mis temporizadores de espera, digamos, ¿no? Y entonces ahí puede ser que envíes duplicados, repetidos. Empiezas a retransmitir. Y empezar a retransmitir otra vez tiene un impacto directo en congestión, empieza a generar sobrecargas temporales de tráfico. ¿Sí? Entonces, entender todos los actores que pueden afectar en un rendimiento o en el desempeño de una red es sumamente importante, ¿sí? Porque nos permite entender que tanto el procesador, la RAM, la interfaz de red, el medio físico, los equipos de comunicación, ¿sí? Los equipos de comunicación como switch en primera instancia, como router en segunda instancia, el proveedor de internet, pueden afectar en el rendimiento de la red. Un parámetro mal configurado puede tener una incidencia sumamente fuerte en el rendimiento de la red. Creo que les conté el caso de full duplex, half duplex, por eso no lo voy a repetir otra vez, ¿sí? Pero tardamos un montón en detectar que el rendimiento de la red había bajado a causa de que de uno de los lados se había cambiado de half duplex a full duplex. Al revés, de full duplex a half duplex. De full duplex a half duplex, sí, gracias, Roger. ¿Pero se entendió? Y les cuento otro caso asociado al rendimiento, ¿sí? Este no sé si les conté. Nos pasaba cuando eso teníamos Copaco, ¿sí? Y el enlace de internet era extremadamente lento y caía cada cierto intervalo de tiempo, ¿sí? Y normalmente lo que le ocurre a la gente de infraestructura tecnológica es que en el 90% de los casos piensan que es culpa de ellos. Entonces llamamos a la gente de Copaco, no sé si está bien que haya dicho el nombre, pero ya se me salió, ¿sí? Le llamamos a la gente de Copaco y la gente de Copaco decía que ellos no tenían ningún problema y que veían el enlace activo. Entonces, si miramos en fases o en niveles la red, ¿sí? ¿Cuál es el primer nivel que tengo que mirar a nivel de comunicación? Los switches, que son los que interconectan los dispositivos dentro de mi LAN. ¿Qué es la realidad si tuviera VLAN? ¿Cuál sería el siguiente nivel a analizar? Todos los routers propios. En la lógica esperaría revisar switch de core. Si no tengo switch de core, ciertamente el router. En tercer nivel, el ruteador. En mi caso, para este problema, no detectábamos inconvenientes en la LAN, la performance o el rendimiento de la LAN era adecuada. El ruteador interconectando diferentes LAN
independientemente de internet, respondía rápido, ¿sí? Mientras que lo que era internet respondía con mucha pérdida de paquetes. Entonces, para separar el problema, lo primero que hicimos fue desconectar el enlace del proveedor de internet del ruteador y conectarlo a una notebook. Entonces, básicamente quedé la notebook contra mi proveedor de internet. Que podría haber sido que la notebook también tenga problemas. Se eligió una notebook medio nueva que funcionaba bien, digamos, ¿no? Y el primer paso para probar conectividad, ¿cuál les parece que fue? La primera herramienta que se podría usar. Medidor de ancho de banda puede ser, pero. Medidor de ancho de banda, sí, pero eso ya lo teníamos luego activo. Y nos decía que de los, no sé cuántos megas eran en aquel entonces, de los 100 megas, de los 100 megabits activos se usaba 15. Y porque realmente había una degradación gigante. ¿Sí? Después, otra idea, ¿qué más podría probar? A nivel de herramientas, ¿qué hemos probado nosotros para ver que tenemos conectividad de un lugar a otro? Comando ping. El comando ping. Entonces hacíamos un ping. En Windows el ping, ¿cuántos ping hace? 4. 4 o 5. No me acuerdo, lo he hecho millones de veces, no me acuerdo si es 4 o 5. Es un número parecido. Una cuenta corta. ¿Sí? Con el ping que estoy midiendo. Por un lado sé que el otro lado está activo o no está activo. ¿Qué más estoy midiendo? El tiempo de respuesta. ¿Cuánto tarda? Tiempo de respuesta, cuánto tarda. ¿Y qué otra cosa también es muy importante del ping? Creo que te da el TTL. Bueno, sí, el TTL, pero aparte de eso, él también nos muestra la cantidad de paquetes perdidos que pueden haber. Entonces, ahí empieza el arte. No sé si llamarle el arte o no, pero no es suficiente muestras pequeñas. Tengo que aumentar las muestras cuando ya sé que hay un problema y necesito empezar a tener mayores espacios por si es algo aleatorio. Entonces, en vez de hacer 4 o 5 ping, empiezo a hacer, no sé, 500 ping. Para ver si en esos 500 ping tengo pérdidas de paquete o no. Porque si tengo pérdidas de paquete o las latencias son muy altas, puede ser que la fibra esté sufriendo algún tipo de atenuación o de pérdida en general, digamos, ¿no? O el dispositivo del transceiver al cual me conecto en mi lado o el transceiver al cual me conecto del lado de mi proveedor de internet. ¿Qué pasó? Hicimos ping. El ping tenía una latencia normal y en principio no presentaba pérdida de paquetes, pero iba a través de una fibra. Entonces, el tamaño del paquete ICMP de ping es muy pequeño. Por defecto, creo que son 64 bytes. ¿Qué hicimos? Empezamos a aumentar el tamaño del ping, porque éramos los únicos que estábamos transmitiendo, para ver cómo la fibra o los dispositivos se portaban ante un incremento de tráfico forzado. Y recién ahí empezamos a tener pérdida de paquetes. Y con la captura de esas imágenes le pasamos a Copaco y Copaco dijo, vamos a ver de nuestro lado, parece que es
y era un problema en el switch donde nos conectábamos de su lado, en su sucursal de San Vicente. Y después que le pasamos ese diagrama, no me acuerdo qué hicieron, si cambiaron el dispositivo, nos cambiaron de puerto, no estoy seguro, ¿sí? Se normalizó el tráfico como corresponde. Piensen a partir de un problema los pasos que tuvimos que hacer, ¿sí?, para detectar el estado y encontrar así el óptimo de performance de esa red. En la realidad, si no hubiera tenido, el ping igual tiene un límite de tamaño de paquete. Si yo hubiera tenido control del otro lado, y eso nos pasó en un lugar externo, en un supermercado, ¿sí?, se instaló frente a su router de borde, que tiene salida a internet e interconecta las VPNs, se instaló una herramienta de prevención de intrusiones en una máquina no especializada. Era una clon con tarjetas de red, a lo cual yo tuve mis objeciones. Finalmente igual quiso que se haga. Entonces, ¿qué hice yo? Pedí que se saquen muestras de rendimiento antes de poner el equipo de borde nuevo, que tiene una herramienta de prevención de intrusiones para ampliar la seguridad del lugar, ¿sí? Y después pedí que se hagan las mediciones después de poner el equipo de borde, para ver si hay algún impacto en el rendimiento de la red. En ese caso, para hacer las mediciones de rendimiento, se usó una herramienta cliente-servidor que se llama ePerf, de performance, ePerf, ¿sí?, que básicamente hace transferir paquetes masivamente entre un punto a otro para mostrarte hasta cuánto puede llegar a transferir. Entonces puedes medir la calidad del canal detrás de eso. Entonces, mediante esas variables, nosotros buscamos hacer mediciones de rendimiento de esa red. ¿Alguna consulta hasta ahí? Entonces, piensen lo que son las mediciones. Primero los problemas, que enseguida los voy a retomar. Las mediciones, las cantidades de muestras que hay que tomar. El diseño de sistemas para mejorar el rendimiento, cómo está mi topología. Y me pasó en un lugar, ¿sí?, que había un técnico que hizo doble cascada entre switch. Eso quiere decir que un switch a otro switch conectados por un puerto están en cascada. Conectados por dos puertos armó un bucle, ¿sí? Entonces la red estaba totalmente degradada, ¿sí? Había muchísima pérdida de paquetes, nadie había hecho nada. Encontrar que él había conectado dos cables entre dos switches fue todo un trabajo de descubrimiento cuando ya parecía que nada tenía sentido de por qué esa red no funcionaba. ¿Sí? Detrás de esto, en estos rendimientos, yo había dicho la incidencia o la relevancia, ¿sí?, de el análisis que los equipos tienen que realizar, ¿sí?, para acceder a la red, ¿sí? Y detrás de esto está procesador, está memoria, ¿sí?, está todo el trabajo que realiza la interfaz de red, ¿sí?, en análisis y cálculo, ya sea
Si seguimos el circuito desde el paquete que se arma desde la aplicación, se prepara para salir por el medio y todo lo que significa la salida al medio, los controles que tiene que hacer, a cuando recibe, si está usando TCP, tiene que ordenar los paquetes antes de pasarlo a la aplicación. Si bien en las computadoras, que en primera instancia no era tan consciente, ¿sí? Hay un elemento aparte del procesador y de la RAM que tienen gran impacto en el rendimiento de la computadora. ¿Cuál es? ¿Puede ser el disco duro? Es el disco duro. Su impacto es extremadamente significativo. ¿Sí? Inclusive puedes tener un procesador no tan rápido, puedes tener a lo mejor en vez de 8 GB, 4 GB de RAM, pero si tienes un buen disco de estado sólido, el rendimiento de tu computadora es extremadamente notorio. Y enseguida les voy a mostrar con unos gráficos de qué le estoy hablando. ¿Algún comentario o consulta hasta ahí? ¿No? Seguimos. Entonces, dentro de los performance, de los problemas de performance de redes de computadoras, por un lado la congestión en switches y routers puede darse en ambos. Las sobrecargas pueden ser temporales o permanentes. ¿Sí? No necesariamente la congestión puede ser aleatoria, puede ser que me ha pasado muchas veces, especialmente cuando estaba yo en el área de infraestructura, que habían patrones normales. A partir de las 8 hasta las 4 la red se congestionaba. Entonces alguien a prender su computadora, algo pasaba. Puede ser producto de un malware, una máquina infectada que empieza a bombardear la red, o porque también pillamos usuarios que se sentaban y empezaban a descargar películas para su fin de semana. ¿Sí? Entonces generaban tráficos no analizados. Entonces, sobrecargas temporales o permanentes en los equipos por intervalos de tiempos largos, ¿sí? La desproporción de tener altos medios de transporte, pero equipos lentos. Porque cuando tengo equipos lentos en mi infraestructura, automáticamente la infraestructura trabaja lentamente. O sea, si yo tengo una tarjeta de 100 megabits y me conecto a una red de gigabit, todos los que se comuniquen conmigo o ese switch empieza a transferir a ese puerto a 100 megabits. Sobrecarga a la red debido a broadcasting de paquetes defectuosos, o el caso, por ejemplo, que le dije de los juegos, que justamente era un juego, me acuerdo se llamaba Quake, ¿sí? Era un juego de red que la realidad en aquel entonces no usaban redes TCP/IP, usaban IPX/SPX porque había unos servidores Noel. El ejemplo que les dije, ante fallas de energía, ¿sí? Porque lo que ocurre ante las fallas de energía, los pestañeos, es que se apaga todo y la lógica se vuelve a prender. ¿Sí? Si tú tienes UPS generador, se supone que sigues operativo. ¿Sí? ¿Por qué si tengo generador necesito UPS? Porque no se prende al instante. Porque igual para que el generador entre a funcionar, ¿sí? Hay un switch, un traspaso, ¿sí? De línea. Entonces ese proceso genera corte y lo único que te puede sostener para no ser afectado en ese corte es una UPS.
o la batería de una notebook, digamos, un dispositivo. Los bancos de batería para servidores y todo. De hecho, por eso se usan mucho bancos de batería. ¿Sí? Y las grandes empresas, de hecho, tienen bancos de batería redundantes. Y los grandes centros de datos tienen generadores redundantes. En la universidad, por ejemplo, hubo gran inversión por los problemas eléctricos que solían haber en generadores. Entonces CEITE tiene, por ejemplo, su propio generador que tiene los suficientes kVA para sostener el edificio en caso de corte de luz. Claro, después la gente se va, vuelve enseguida, arranca el generador, no le importa, empieza a prender aire y cuánta cosa hay. Entonces puede ser que el generador no tenga capacidad suficiente dependiendo la capacidad del predio, digamos, ¿no? Pero en la lógica operativa funciona todo igual, ¿sí? En empresas como Tigo, en su data center Tier 3, para ser Tier 3, tienen la obligatoriedad de tener doble generador, ¿sí? Pero en ese pestañeo, en ese ida y vuelta, es donde se puede producir ejemplos como lo que les dije del servidor de HCP. Todos quieren volver a reconectarse. Y ese proceso de reconexión puede generar saturaciones o en la red o en el propio servidor, que en vez de atender peticiones aleatorias, tiene que atender peticiones masivas en un corto intervalo de tiempo. ¿Consultas, comentarios? Entonces, por un lado puedo tener, por ejemplo, equipos tremendamente rápidos con gran capacidad de memoria, pero que a lo mejor no estén adecuadamente asignados los buffers o con tarjetas de red lentas, ¿sí? Que el protocolo haya manejado, no trata adecuadamente los relojes para todos los procesos de reenvío. Entonces puedo tener numerosas retransmisiones innecesarias producto de redes lentas, ¿sí? Etcétera. Y en la medida en que van saliendo nuevas tecnologías o nuevas redes, pues igual que el hardware aproveche todo el medio que tiene, es como que va siempre más lento de lo que se debería. En lo que respecta a mediciones, cerrar un inconveniente de rendimiento de red no es sencillo. Donde en la realidad el problema no necesariamente arranca del reclamo de rendimiento de red. El problema arranca ¿de dónde? ¿Ustedes se quejan de qué? ¿Que la red es lenta o de qué se quejan? Hablando de rendimiento, por eso me cayó personal a mí. Pues eso es más grave que rendimiento, sí. ¿Pero de qué se quejan ustedes? ¿Que hay algún servicio que no responde? Bueno, también puede ser no tan lentitud de la red, digamos, ¿no? Pero se les vuelve inusable. ¿Sí? Cuando llega un reclamo de inusabilidad, no sé si existe la palabra, pero espero que se entienda, ¿sí? Poder entender por dónde está el problema de desempeño puede ser una gran aventura. Entonces necesitas tomar muestras, tener un antes o un después para saber qué podría estar incidiendo. Puedes tener problemas en el servidor, que es un problema de procesador, de memoria, de disco. Puedes tener problemas de tráfico excesivo en la red,
¿sí? Puede ser que alguien esté generando tráfico de otro tipo, pero utilice tu medio, entonces incide sobre el servicio, ¿sí? Entrar a un trabajo más fino a nivel de buffer, de caché o de relojes, a nivel de sistema operativo, sí es un trabajo, yo no lo hago, ¿sí? A demasiado bajo nivel, ¿sí? Solamente una vez he visto que se ha alterado un parámetro en un ente financiero porque tenían problemas con una VPN y se cambió el parámetro del MTU, ¿sí? A ver si con eso lograban sostener la conectividad y no funcionó, pero si me preguntan ahora cuál era el problema no me acuerdo, ¿sí? Etcétera, digamos, ¿no? Entonces, estas mediciones de rendimiento, ¿sí? Tienen varias aristas a custodiar para asegurarnos que lo que estamos analizando es correcto. Tenés el nivel físico, que tenés que medir para entender si tenemos problemas a nivel físico de rendimiento, llámese medio, equipos de comunicación, ruteadores, a nivel de protocolo, ¿sí? Teniendo que activar a modo de ejemplo timer que indique la duración de un proceso, o un contador que cuenten las ocurrencias de un evento, o el número de bytes procesado en un cierto intervalo de tiempo, pero esos son ya análisis a muy bajo nivel, ¿sí? Pero sea cual sea el nivel de mediciones que tú quieras hacer para poder definir de que algo es adecuado, ¿sí? Tienes que establecer un conjunto de criterios, ¿sí? Que son los criterios para realizar mediciones correctas. Pero antes de entrar en estos criterios, y a ver si les puedo mostrar. ¿Alguien sabe lo que es el NOC? Yo al menos no, profe. ¿No era el centro de control, gestión de redes, algo así? ¿Sí? Centro de operaciones de redes, que básicamente son gente que está mirando pantallas grandes, está monitoreando, ¿sí? El SOC está también, profe, y el Cyber NOC también, ahora sí. Sí, el SOC en contrapartida a nivel de seguridad, pero es la misma lógica, ¿sí? Alguien está mirando incidencias de seguridad, ¿sí? Acá, por ejemplo, les voy a ir mostrando, estas son herramientas, o sea, estas son capturas. Como yo ya me pierdo un poco la belleza técnica, me volví más de escritorio, ¿sí? Directamente le pedí a mi gente que me pase los datos, muestras gráficas de diferentes diagramas, ¿sí? Esto input-output, ¿sí? Acá, por ejemplo, tengo tráfico de red de un equipo particular, ¿sí? Esperen, me voy a agrandar. Donde básicamente yo tengo el tráfico de bajada y el tráfico de subida, ¿sí? ¿Se entiende el diagrama? O sea, este equipo tuvo picos de 5 megabits, pero si se dan cuenta, en estos días casi no tuvo movimiento, ¿sí? Porque este es un diagrama de tráfico por día, pero normalmente a uno le gusta mirar muestras semanales o inclusive mensuales para detectar si han habido cambios significativos en el proceso. Entonces yo tengo un actual, un tráfico mínimo y un tráfico promedio y un tráfico máximo alcanzado, ¿sí? Entonces uno puede estar analizando para entender
el comportamiento, si de repente esto en la realidad subiera a 20, despierta todas las alertas. Las alertas quiere decir personal técnico que tiene que empezar a hacer análisis de rendimiento finos para entender por qué hubo ese incremento en ese tráfico, porque está rompiendo un patrón normal de tráfico. ¿Consulta hasta ahí? Esto es a nivel de red. Entonces, yo estoy monitoreando o haciendo monitoreo, realizando un monitoreo a nivel de interfase, en este caso la interfaz de TH0. Si fuera una interfaz de internet, ¿sí? Probablemente esto estaría en el orden de los 100 o 200 megabits, ¿sí? Si está bajo, es una señal de alerta. Existen herramientas que en este caso no tenemos activo. Por ejemplo, existe una herramienta que se llama Smoke Ping, que está constantemente enviando ping y él hace pinta la pantalla y muestra lugares donde se pueden percibir cortes. Entonces eso puede ser que a lo mejor estás teniendo del lado del proveedor algo está generando pérdida de señal, que no necesariamente es notorio en primera instancia, ¿sí? También puedes tener diagramas a nivel de servicios. Acá, por ejemplo, estamos mirando la base de datos Postgres, ¿sí? Viendo su buffer caché, ¿sí? Y uno puede después hay que entender qué significa cada uno de estos elementos, que no tampoco es tan automático, digamos, ¿no? Acá, por ejemplo, les muestro cantidad de conexiones, ¿sí? En este caso de Sapiencia, ¿sí? Entonces, en un día normal podemos tener 40, 60 conexiones en intervalos de tiempo. En días de inscripción a exámenes o inscripciones a cursos, esto se va por los cielos, ¿sí? Y ahí tienes muchas variables que mirar. Rendimiento de red, lectura de disco, procesamiento de procesador, memoria, ¿sí? Entonces ahí vamos a casos como el uso de CPU, ¿sí? Esto es porque tiene 16 core asignados a ese servidor, ¿sí? Entonces por eso es que el rango visible es tan grande, ¿sí? Y después quiénes son los que más están usando, cómo está el uso en general. De vuelta, cada variable es un mundo, ¿sí? Y vamos a ver alguno más. Acá, por ejemplo, tengo diagramas de consumo de memoria, ¿sí? Y acá, por ejemplo, es importante detectar cuando empieza a usar swap, porque en los sistemas operativos Linux, cuando el servidor empieza a utilizar swap, ¿sí? Por más que después se libere memoria, él sigue usando swap, ¿sí? ¿Y en qué nos afecta eso? Pregunta. En pérdida de capacidad del disco y mayor tráfico también del uso del disco. Exactamente, o sea, se vuelve más lento el procesamiento porque empezás a usar como memoria disco, ¿sí? Entonces eso tiene un impacto muy negativo en todo el circuito, ¿sí? Esto es lo mismo, pero esto es otra herramienta de monitoreo, inclusive del mismo servidor, ¿sí? De vuelta, lo que cambia acá no es
Lo que cambia acá no es el dato, porque el dato es el mismo. Lo que cambia acá es la interfaz, que en este caso es, el primero era el Munin y este se llama, no me acuerdo, ya me voy a acordar el nombre. ¿Sí? Eso no es Grafana, bro. Grafana. Exactamente. Grafana. ¿Sí? Que otra vez tiene como botoncitos más claros para estar verificando equipos particulares. ¿Sí? Esto puede ser información de un servidor, puede ser información de un router para ver las sobrecargas, etc. Y por último, a ver qué más tengo. Acá es sumamente importante en estos gráficos, por ejemplo, detectar, eso está en la parte de CPU, no sé si el Grafana lo tiene, no está acá, el IO wait, ¿sí? Que es el momento en el cual la CPU, ¿sí? Empieza a quedarse ociosa a la espera de las respuestas de disco. Entonces eso quiere decir que tu disco es lento y eso quiere decir que tienes que invertir urgente en disco. ¿Sí? Solamente que un disco puede costarte muchos dólares. ¿Sí? O sea, un disco rápido, mecánico, son los SAS de 15K. Después ya pasas a los estados sólidos y en los estados sólidos otra vez tienes SATA SSD y después tienes SAS SSD. ¿Sí? Y ahora hay una nueva tecnología SSD que se llama NV corta algo, no me acuerdo, tengo que... NVMe. NVM, algo así es, ¿no? Sí, bro. Algo me llegó hace poco, están saliendo, pero un SATA SSD puede ser que te cueste, no sé, $500. Un SAS SSD te cuesta 1.500 y un NVMe te va a salir, no sé, mucho más. Solamente que las tasas de transferencia, por ejemplo, de un SAS son de 6 gigabits, de un SATA son de 6 gigabits por segundo, en un SAS alcanzas 12. O sea, así de desproporcional es el incremento en velocidad. ¿Sí? Entonces, sin salirme del tema, digamos, ¿no? Estos diagramas me empiezan a generar muestras, ¿sí? Donde yo puedo ver comportamientos en forma gráfica porque él está interactuando con los diferentes dispositivos de comunicación que soportan ese NMP, ¿sí? Y gracias a eso yo voy obteniendo este tipo de datos, ¿sí? Ahora, cuando empiezo a hacer pruebas de rendimiento, también, como por ejemplo el ping, como por ejemplo el IPERF, ¿sí? Es sumamente importante asegurar tamaños de muestra que sean lo suficientemente grandes, ¿sí? Para saber que medí en un espacio de tiempo razonable y los datos que tengo son confiables, aparte de la necesidad de repetir las mediciones. No en vano estas herramientas de monitoreo tienen siempre el promedio, ¿sí? Porque el promedio te da un contexto más real de lo que está sucediendo. Entonces es importante muestras representativas. No es lo mismo mirar un gráfico, dependiendo del tipo de cliente. Doy un ejemplo, si es Vigi, probablemente el tráfico de domingo a domingo es el mismo. O quizá incremente porque probablemente fin de semana aumentan sus ventas, probablemente. ¿Sí? Si en la universidad, fin de semana hay como una tendencia a que caiga el rendimiento.
Igual se consumen servicios, pero no de la misma manera. ¿Sí? Entonces, y en ciertos horarios. ¿Sí? Antes era natural que a la noche, cuando el enlace de internet era más corto, más pequeño, ¿sí? A partir de las 6:30 de la tarde se volvía imposible, no imposible, pero se volvía difícil el uso de internet. Porque a esa hora entraba contables masivamente. Y aparte de contables, ciencia y tecnología empezaba con sus carreras nocturnas también. La suma de todos hacía de que el ancho de banda no fuera suficiente para satisfacer la demanda. ¿Sí? Entonces no es lo mismo medir a la mañana y decir no si no tengo congestión, que medirlo a la hora pico de 6 a 6:30 a 8:30 de la noche, donde el tráfico aumentaba mucho. Y doy un ejemplo más. Hice un análisis, se nos contrató en una consultoría en un ente grande, que los fines de semana alberga aproximadamente entre 7.000 a 8.000 personas. ¿Sí? Ellos tienen equipos APs de la marca Cisco, con un wireless LAN controller. Eso quiere decir que tiene APs de altas prestaciones, porque son Cisco, es como tener ni siquiera un Mercedes, un Ferrari en tus líneas de APs, y tiene un wireless LAN controller. El wireless LAN controller es un controlador de la red inalámbrica que se encarga de estar gestionando estos equipos en un lugar centralizado, con muchas variables, parámetros, etc. ¿Qué ocurría? En ese lugar, los fines de semana, los domingos en particular, la red inalámbrica caía. No funcionaba. A la noche del domingo o el lunes, todo funcionaba bien otra vez, sin necesidad ni siquiera de reiniciar los equipos. ¿Sí? Sin ni siquiera poder tener que reiniciar los equipos. Y lo más simpático era que las personas que estaban ahí, las 7.000, 8.000 personas, no tenían acceso a los puntos de acceso. Lo que pasaba era que los APs, los teléfonos celulares que entraban al lugar, empezaban un proceso de negociación con el AP. Y por más que el AP le diga, tú no estás autorizado, ese proceso de negociación masivo, ¿sí?, era lo que generaba la congestión. ¿Se entiende? Ok, para que vean nomás lo que tiene que ver con los tiempos, las muestras, ¿sí? En qué momento estoy realizando los controles, etc. ¿Sí? Y otra variable importante para cerrar la clase, antes que terminemos, es que en procesos de medición también hay herramientas propias del sistema operativo o inclusive de dispositivos intermedios que pueden jugarnos una mala pasada, que son los cachés y los buffer propios. ¿Sí? Ejemplo, cuando existen proxy servers, por ejemplo como el Squid, ellos cachean muchas imágenes. Entonces, si yo accedo por primera vez, puede tener una velocidad 1. Al acceder una segunda vez, él ya me recupera del caché o el mismo navegador que tengo. Por eso para hacer muestreo suele usarse navegación privada, ¿sí? Entonces, la medición no es real, ¿sí? Entonces, siempre es importante entender lo que se está midiendo, contra qué estoy comparando, tener en cuenta dispositivos de red, sistema operativo, entre otros. ¿Sí? ¿Alguna consulta?
No, bro. Y ahora esperemos un segundito porque no puedo usar mi app. Porque no sale mi pantalla de teléfono. Pero sí voy a llamar desde la web. Profe, Sí. consulta. Esa es más consulta general. Pero ¿tiene algún, No te escuché, Roger, porque te suena un ruido extraño. sí, consulta, algún consejo a resolver problemas en general? ¿Algún consejo? Lo que pasa es que dependerá mucho de la muestra. No puedes medir cosas sin tener un diagnóstico. Si es una infraestructura de red, lo mínimo que deberías de tener es alguna herramienta que esté monitoreando esa red para poder decidir qué vas a hacer. ¿Sí? Porque si no, no tienes visibilidad real. ¿Sí? No es lo mismo sacar una muestra en un intervalo de tiempo que tener diagramas como lo que le mostré donde estás viendo el flujo normal de comportamiento. Ejemplo, tomas una muestra ahora y dices, Sapiencia está usando 32 GB de RAM. Entonces llama urgente y dice, necesito que me compre más RAM ya. Pero en la realidad, si miras el comportamiento normal, el servidor no consume más de 8. Pero para eso tienes que tener un histórico. Entonces, por eso es tan importante tener herramientas de monitoreo funcionando. Y ahí puedes decir, ¿por qué tuve en ese día 12 gigas? Entonces empezás a analizar de otra forma. No sé si eso responde más o menos, Roger. Pero depende mucho el caso. Es importante las muestras, los intervalos de muestra, tener diagnósticos históricos para saber contra qué comparar, etc. ¿Sí? Guillermo. Presente, profe. Marcelo Báez. Presente, profe. Juan Barbosa. Presente. Nicolás Escurra. Presente, profe. Patricia Fuster. Patricia. Matías Gil. Presente, profe. Gabriel Gómez. Presente, profe. Arnaldo Guimaraes. Presente. Roger. Pablo de Ollaga. Ania. Presente. Sebastián Mederos. Oliva. Diego Miranda. Presente, profe. Fabricio. Presente. Paulina. Presente. Adrián Ramírez. Presente. Griselda. Presente. Fabián Vera y Eric. Presente. El siguiente lunes no tenemos clase. Pasamos al miércoles siguiente. Cuídense mucho. Aprovechen el feriado. Buen estudio, ¿sí? Dale, gracias, profe. Chao, Presente, profe. chao. Chao, chao.